Nos vamos con la columna que estábamos esperando, la columna de el contador Agustín Izarralde. Agustín, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo está toda la audiencia? Y bueno, buenos días a todos. Muy bien, bueno, ha llegado, Agustín, ¿estabas esperando la energía también? Sí, he podido hacer poco porque ¿viste? En mi profesión somos muy dependientes de la computadora, de la luz. Cada vez más. Somos electrodependientes. Somos electrodependientes para trabajar así realmente, ¿no? Esto yo le decía recién a Fiorella, que está trabajando aquí en la radio, es como la salud, ¿viste? Nos damos cuenta lo valioso que es cuando no tenemos. Bueno, la energía lo mismo. Bien. Tal cual es así. Incluso en esas películas de tipo de apocalipsis del mundo, lo primero que se siente y que hace caer la sociedad es la caída de la electricidad. Muy bien, así que bueno, estamos contentos entonces ahora que ha vuelto ella la electricidad. Bueno, Agustín, me mandabas un tipo flyer así el otro día, lo publicamos en las redes, lo publicamos también en nuestras páginas y tirabas un tema. A mí realmente me llamó la atención, me pareció muy interesante, el tema de burbujas financieras. Pero cuando yo pensaba en burbujas financieras, pensaba en lugares distantes del mundo. Y parece ser que tenemos una más cerca todavía acá, una burbuja no financiera, pero una burbuja que ha afectado también a las varillas. Así que bueno, primero has preparado todo, tenés para hacer la introducción y contarnos qué es esto de las burbujas. Tal cual, como decía Andrea, las burbujas especulativas que se dividen en financieras, inmobiliarias, toman distintas características, se producen cuando un activo sube en su precio de manera prolongada y exagerada con respecto a su verdadero valor, el valor intrínseco de ese activo. Cuando hablo de activo no me refiero solo a acciones, porque uno activo lo puede relacionar con una acción, una empresa, y no, también existieron y van a seguir existiendo seguramente las burbujas inmobiliarias. Hubo una burbuja muy interesante que es la primer burbuja que se registra en la historia de la humanidad, se le denominó la tulipomanía, que es muy loco si uno lo ve hoy, pero en ese momento en los Países Bajos, en 1600, lo que hoy pueden ser bienes de lujos como un auto, como un celular, o algún bien llamativo que demuestre nuestro estatus social, en aquel momento lo eran los tulipanes. Pensemos que no había vehículos, no había nada. Claro, sí. Los tulipanes eran símbolo de riqueza. Entonces uno veía en las casas de gente adinerada, tulipanes por todos lados y mostraban un estatus social. Llegaron a valer 700 florines en aquel momento con su pico máximo, cuando el promedio de un salario de 150, o sea, pensemos mensuales, o sea, ¿cuántos meses había que trabajar para comprar un bulbo de tulipán? Una locura hoy pensarlo. Un solo tulipán, 700 florines. Bulbo de tulipán. Sí, un bulbo de tulipán, 700 florines, y el trabajador, ¿cuánto decís que era? 150 el salario promedio. O sea, la gente fue una locura que se genera, una euforia, que es un momento de la burbuja justamente, en donde todos los sectores productivos de los Países Bajos se dejaron de dedicar a lo que se dedicaban y se empezaron a dedicar al rubro del tulipán, o venderlo, o sembrarlo, o todos trabajaban para la creación de tulipanes, el negocio de los tulipanes. Hasta que, bueno, quiebra, como se dio en otros casos, como por ejemplo ahora hace poco en el Bitcoin, cuando se le incorpora la operación de futuros. Pero bueno, ese sería un tema por ahí ya para irnos muy lejos. Pero básicamente una burbuja... Todo el mundo empezó a producir tulipán y a dedicarse a los tulipanes y se quedaron sin clientes, me imagino. Debe ser eso. Lo que termina pasando, como pasa siempre en todas las burbujas, cuando llega a su pico máximo, es que llega un momento en que ya nadie compra ese precio porque ya es una locura. Claro. Y cuando llega ese precio, mira vos, básicamente la gente empieza a vender, y empieza a vender rápido. Claro, todo el mundo se quiere deshacer. Todos se quieren deshacer del activo, y el precio se desploma por las nubes. Por eso Holanda es el país de los tulipanes. Tal cual, es por eso. O sea, tiene mucho que ver eso que pasó en los Países Se quedaron Bajos. con todos los tulipanes. Claro, y bueno, en ese momento era un símbolo de belleza el tulipán. Bien. Y
Hace poco tuvimos una burbuja de ese tipo, que no quiere decir que haya sido el fin de las criptomonedas, pero sí, y después te voy a mostrar un gráfico, sí tuvo un derrumbe de tipo burbuja y una euforia previa de tipo burbuja, en donde el precio llegó a valer $19.000, hoy está en 5.000 y valía un dólar, menos de $1 valía cuando salió. De menos de $1 a 19.000. Creció, 19.000. Decían que iba a ser la nueva moneda. Era el nuevo paradigma. Claro. Lo mismo pasa con... Es el comportamiento de burbuja. Las .com en el año 2000 llega un momento en el cual ya se habla, era la nueva economía en ese momento. Todo iba a pasar por internet y si no tenías una página estabas fuera de todo. Bien. La realidad lo terminó confirmando que ese era el camino, pero fue exagerado. Entonces las empresas, las .com, todas las tecnológicas valían por encima de su patrimonio, pero amplísimas veces. Por 1000 había empresas que valían respecto a su patrimonio real y sus fundamentos de generación de ingresos futuros. Entonces llegó un momento en que dijeron, no, pará, esto no vale esto. Y todos empezaron a vender en masa y bueno, el desplome del año 2000, miren el mercado, miren el Nasdaq, y fue abrumador. Bien. Y tardó varios años para recuperar. Claro. ¿Esto se va a seguir repitiendo? Lo más probable es que sí. Pero no hay que entusiasmarse, no hay que entusiasmarse tan diversificando rápido. Los rubros, por ejemplo, en Asia o la subprime en 2008 o en España en los años 90, principios de los 90, fueron burbujas de tipo inmobiliario. Y ahí es donde tenemos nuestras similitudes en las varillas. Pero bueno, a eso vamos a ir. En España, inmobiliario, ¿qué decís? Empieza a crecer, digamos, el valor de los inmuebles en España. Claro, existe la creencia de que los precios de los inmuebles nunca van a bajar. Se genera una sobreexpectativa sobre su precio futuro, en donde se cree, porque detrás de las burbujas hay distintas causas, ¿no? Y una de ellas es la especulación, el hecho de comprar hoy para vender a un mayor precio mañana, y nadie se quiere quedar fuera del negocio. Entonces todos empiezan a comprar porque nadie se quiere quedar fuera, el precio sube, pasa en lo del inmobiliario o en lo financiero, en donde llega un momento en que se agota la demanda, ya nadie puede pagar ese precio por ese producto y todos empiezan a vender. O su precio se congela y bueno, después termina cayendo, ya sea por tipo de cambio, por devaluación o por una venta masiva. Ahí se ve este tema de la oferta y la demanda, bien palpado. Ahí, claro. Ahí claramente lo que pasa es un sobredimensionamiento de la demanda, una demanda exagerada con respecto a una oferta que no crece al mismo ritmo, la demanda crece mucho más fuerte. Bien, todo el mundo quiere comprar, por ejemplo. Tal cual, bien. Pero llega un momento en que ya nadie quiere comprar ese precio y todos quieren vender. Todo el mundo quiere comprar porque dice, mira, todo el mundo quiere comprar, cuando lo tenga lo voy a vender. Y cuando lo tenés, ya nadie creció tanto, vos lo pagaste caro también, nadie puede comprar, lo terminás vendiendo mucho menos de lo que lo compraste, perdiste un montón de plata. Tal cual, y si llegás a venderlo a tiempo, si no, realmente perdiste toda la plata. Porque ahí se producen justamente, porque las bolsas crecen y de golpe se desploman. Y ahí hay una destrucción de riqueza, o en lo inmobiliario también, una destrucción de riqueza muy importante. Porque vos pensás, si medís todos esos inmuebles previo a la burbuja en su punto máximo y los medís después, al último, y decís, ¿dónde está toda esa plata? Bien, eso. Es una destrucción de riqueza. Bueno, pero escuchá, ¿se inducen las burbujas? Sí, por ¿Hay supuesto. algo vivo ahí que...? No, son muchas las causas que generan las burbujas. Está lo que es la especulación, está lo que es la innovación tecnológica. El factor crédito tiene mucho que ver cuando se relajan mucho las tasas de interés, como pasó en la subprime de 2008, en donde realmente el crédito era tan barato, el hipotecario era tan barato, que todo el mundo... vos preguntás, hay una película que lo muestra, en donde... no recuerdo bien el nombre, pero en donde uno le pregunta a una mujer para qué ganaba la plata, estaba en un bar nocturno, y para qué hacía con la plata, y dice, compro casas, y ahí se da cuenta, es una película que muestra la previa al estallido de la burbuja subprime. Está buena, hay buenos actores. Está el de
Virgen a los 40, esa película. ¿Ah, sí? Muy graciosa. Sí, ese. Muy gracioso. El que hizo también me parece que era Noé. El mismo. Claro, el de Sí, no me acuerdo. A mí el te sacó, me da risa. Sí, a mí también. Escucha, Agustín, o sea, compraba casas porque le daban crédito fácil. Crédito fácil. Pero, Y de pero golpe, ¿podía pagar después? Ese era el tema. Claro. Bueno, la de 2008 es una de las mayores crisis de la historia. Se compara con el crack de ¿Del 1929, del 30, el Jueves sí. Negro, el famoso Jueves Negro. Claro. El 29 de octubre del 1929. Claro. En donde justamente se habían armado paquetes de créditos hipotecarios que se agarraban diferentes calificaciones crediticias y se las metían en un paquete. Ese paquete se le vendía a los bancos. Cuando explota la burbuja, que se dan cuenta, empieza a haber deudores que no podían pagar su crédito, eran los créditos basura que se les llamaba, que no podían pagarlo, y de golpe se empieza a caer el crédito, el precio de los inmuebles se mantiene y ya nadie compraba ese precio, y de golpe ya nadie sabía quién tenía el bono bueno y quién tenía los bonos malos. En los bancos. Entre bancos se produce esto de que ya nadie sabía quién tenía el bueno o el malo. Y lo que pasó fue una venta masiva y se cae. Bueno, en Estados Unidos al Lehman Brothers lo dejaron caer. Sí. Al JP Morgan lo salvaron. Ah, bien. Pero lo salva el gobierno, ¿no es cierto? Al Citibank el gobierno lo salva. Le pone la plata el gobierno, la diferencia. O sea, en realidad la ponemos, en ese caso en Estados Unidos, los ciudadanos. El gobierno le da la mano al banco, básicamente, pero lo salva. La toma en ese momento era Clinton, me parece. No, en 2008 Obama. Obama. Le tienden la mano a los bancos porque dicen que si cae el sistema financiero, se cae toda la economía mundial. Sí, eso fue terrible. Puede ser un poco así, pero ¿quién generó el problema? Los bancos. Y no es que estén contra los bancos, son un medio necesario, pero sí fueron los que causaron el problema. Hay gente que ha hecho mucha plata en el medio. Claro. Porque alguien se llevó. Esa plata alguien se la llevó. Alguien también la lleva. Sí. Pero bueno, esto se produce en la burbuja, ¿no? Eso de... Y hubo mucha gente que perdió la casa. Yo vi un documental, ¿viste? No lo pasan mucho ¿viste? Que uno no llega a tanta información. Claro, porque como en todos lados, te dan el crédito, cuando vos no lo podés pagar, te sacan de la casa. Y sí, justamente eso es el crédito hipotecario, porque en el crédito hipotecario es una propiedad compartida, es tuya, pero también es del banco, obviamente, porque si no pagas el banco, se queda con tu casa. Bien. Porque es la garantía al crédito. Tiene lógica. El tema es que debieron haber sido más cuidadosos en a quién le prestaban. Pero como era barato y dale que va... pero aparte generaban todo este incremento de precios del sector. Tal cual. Ellos necesitaban hacer ver que había mucho movimiento. Y sí, por supuesto. Acá te traje un gráfico. A alguien le salió redondito. Como siempre. Ahí tenemos el gráfico. De lo que es una bruja. Ahí está, a la cámara. La tenemos acá a Elías, que está tomando burbuja. Toma el pico máximo. Burbuja porque es como una ilusión, digamos. Tal está vacío adentro. Sobredimensionamiento de la demanda. Claro. A precio exorbitante. Parece que va a ser un negocio, pero de negocio no tiene nada. Bueno, mirá, acá está el Bitcoin. Ahí está. En donde también toma un pico, una leve baja. Lo que hay que hacer es vender allá. Comprarlo barato y venderlo allá arriba, pero ¿cómo sabemos? Tal cual. Porque, ¿qué pasa en las burbujas, no? Hay un momento en que empieza a hablarse en los medios del tema. Y si uno mira los diarios del año pasado, cada 2 días aparecía una noticia de Bitcoin. Sí, es cada verdad. 2 días. Sí. Y guarda que están volviendo a aparecer. Yo sigo los diarios todos los días y están volviendo a aparecer las burbujas o las noticias respecto al Bitcoin. No digo que vaya a ser burbuja de nuevo, pero sí está apareciendo noticias. Y bueno, eso es básicamente respecto a lo que eran las burbujas, ¿no? Entender que esto, que es un comportamiento del ser humano, porque en definitiva es un comportamiento del ser humano, nosotros tendemos a repetir nuestros comportamientos en el tiempo y lo más probable es que sigan existiendo las burbujas. Hay que estar atento de última para entrar en la buena y salir antes de la mala, pero guarda con la etapa de codicia en la que
uno no se quiere quedar afuera y se excede en su compra. Pasa mucho, hay gente que ha terminado en bancarrota por estas cosas. Sí, en ese banquero que vos decías de Ledman, me dijiste, ese banquero no se suicidó también, me parece. Había habido un viste suicidio, que siempre hay había habido. Sí. Y pasa que y se pierde todo. Cuando llega el momento de la quiebra, duele. Hay que estar preparado, ¿no? Sí, como se gana mucho, a veces se pierde todo. Sí. Así es, Agustín. Bueno, y ahora vamos con... ha llegado Analia. Hola Analia, ¿cómo te va? Ha llegado, la trajo la luz. Sí. ¿Tenía luz allá? ¿El Molle tenía luz? El Molle tiene luz. Qué bien. Bien. Muy bien. Bueno, ¿querés sumarte? Tenés que mover a alguien y... como siempre. Hablando de luz de Bitcoin, acá no se podría minar Bitcoins, justamente, que es el proceso que la genera, porque no se tiene que cortar la luz para que eso se pueda hacer. Así que acá no podemos minar Bitcoin. Minar quiere decir cuando vos trabajás con Bitcoin, por ejemplo, ¿para qué sería? Claro, el Bitcoin se genera, lo generan procesadores. Ah, sí. No sé si has visto alguno. Sí, lo que he visto es como... El Bitcoin o las criptomonedas. Sí, hemos visto en nuestras compus, aquí con nuestro técnico, que nos contaba. Porque por ahí es como que se te meten en la compu sin que vos... te cuento cómo. A ver, para, le vamos. Si me da el micrófono. Hola, Dalia, ahora ¿cómo te sí, va? buenos días. Ahí está. ¿Cómo les va? Estás al lado del... Sí, hay mucha gente aquí en el estudio esta mañana. Vos sabés que lo que nos pasaba, Agustín, es que según nos dijeron los técnicos, digamos, que nos atienden las compus, hay un virus que utiliza las computadoras que están encendidas y trabajando para generar Bitcoin con tu computadora. Nosotros trabajamos para otros. Qué inteligente el que creó ese virus, ¿no? Porque el concepto es que es utilizar la máquina de otro para generar Bitcoin. Pero no nos pidieron permiso. No, por supuesto que no. Estoy viendo la maquiabilidad del que lo hizo. Era un virus que cada vez que nosotros encendíamos... inteligencia usada para el mal. Inteligencia usada para el mal. Nosotros encendíamos la computadora y automáticamente empezaba a generar Bitcoin. Sí. Y nosotros que la dejamos prendida horas porque subimos videos y demás, a las noches la dejamos prendidas a veces. Bueno, imagínate la cantidad de Bitcoin que habremos generado. Para otros, ¿no? Mirá. Para otros. Así, no, sí, eso nos dijeron. Es verdad. No, era para otro claramente porque usted no los tiene. No, nosotros de esos, ¿de cuánto dijiste que eran? ¿17.000? El precio máximo 19.000. Bueno, de ahí no llegó nada, ni centavos. Pero cuando empezaron a promocionar el Bitcoin así como en forma masiva, me parece que fue cuando ya no era más negocio. Sí. Viste que te llegaban avisos todo el tiempo que... Sí, pero guarda, ¿no? Porque desde enero ya se empezó a hablar de Bitcoin, que estaba a $1.000 y decían que había subido mucho. Sí. Porque claramente había arrancado de menos de $1 y 1.000 es un 1000%, un montón muchísimo. por ciento. Y desde enero de 2017 a diciembre pasó de 1.000 a 19.000. O sea, durante el año hubo momentos. Negocio el 17. El que compró el 1 de enero y vendió a $1.000 2017 y vendió a 19.000, 18, lo que por quiera. Por eso vendían tanto, claro. Ganó un montón de plata. Por eso, claro. Qué bien. El que perdió fue el que compró después. El que perdió fue aquel que compró en 18.000, 17.000. El que le puso 17.000 porque dice, esto va a seguir creciendo. Y cuando se dio cuenta valía $5.000. ¿Y ahora qué hace? Mal la apuesta. ¿Y ahora qué hace? ¿Se lo queda o lo vende? ¿Y ahora qué hace, Agustín? Yo me lo quedaría. Y ahora ya está, ya perdió. Y si lo pagaste 19.000 y quédatelo. Ya quédatelo que puede remontar. Bueno, sí. y ahora vamos con el tema local, porque también tenemos burbuja en las varillas. Sí, estaba escuchando de la burbuja, qué bárbaro, cómo se creó en diferentes épocas, escuchando de los tulipanes, cosas qué lindo los tulipanes, ¿no? Sí. Sí, pero porque, qué lindo, pero que estaban burbujeados. Tal cual, pero ahí tal cual, pero fue muy interesante porque el motivo que la genera, que es una simple planta, que hoy es una simple planta, en ese momento era un objeto de lujo. Claro. Qué bárbaro, ¿no? Mira vos. Bien. Pero sí, como vos decís, acá no hemos estado ajenos a este comportamiento. Las varillas. A ver, atenti gente.
Y a más de uno, le ha tocado, se habrá dado cuenta ya, seguro. El que le tocó sí se dio cuenta. Y sí, el que se quedó con el lote. Bien, burbuja en los lotes. Claro, una inmobiliaria, podría decirse que fue. Una burbuja inmobiliaria. A ver. Sí. Lo que hice, primero voy a comentar más o menos en qué me basé. Agarré el precio de los terrenos durante los últimos años, desde el 2019, para terrenos con servicios de agua y luz, y los llevé a valor unitario de metro cuadrado en dólares, ¿no? O sea, para hacer el cálculo agarré el valor, lo dividí por los metros, me dio el valor unitario del metro, lo dividí por el tipo de cambio de la fecha esa y me dio el valor del metro cuadrado en dólares. Y bueno, cuando lo llevé a un gráfico para hacerlo más visual, me dio el comportamiento de una burbuja en donde toca un pico máximo allá por 2014, el valor del metro cuadrado con $43 por metro cuadrado, cuando en 2009 valía $14 el metro cuadrado, termina en su valor mínimo haciendo piso de nuevo en 2016, o sea, prácticamente 7 años después valía lo mismo en metros cuadrados, cuando en el medio había valido 43, o sea, pasó de 14 a 43 y en noviembre de 2016 estaba en $17 el metro cuadrado, o sea, hubo una subida abrupta de 14 a 43 para luego pincharse la burbuja en noviembre de 2016. Y creo que todos los que vivimos acá lo hemos percibido, porque no sé si recuerdan, en un momento todo el mundo que tenía un lote cerca lo loteaba y todo el mundo quería comprar un terreno. Claro, empezaron a aparecer los loteos. Bien. Y ahí está, claro, la gran demanda, hace que se genere la burbuja, ¿no? Cuando algo se demanda, digamos, de manera excesiva. De manera exagerada. No es normal tampoco en algunos países, los países desarrollados, tener 2, 3, 4, 5 lotes en una ciudad. Claro. Y más, hay gente que ha comprado más. ¿Por qué? Por el motivo de la especulación. Porque vos cuántas casas querés hacerte. El motivo de la especulación era compro hoy para venderlo más caro mañana, cuando uno ya tenía cubierto el terreno de su hijo, quizás porque uno también compra por esos motivos, o su casa propia, lo que fuere. Llegó un momento en que ya se había agotado la demanda para una oferta excesiva, en donde queda un lote sin vender, allá por 2015 no se vende en su totalidad, y ese podría marcarse como el fin de la burbuja, en donde llega a su precio máximo, se mantiene durante aproximadamente 2 años en los mismos niveles, 2015-2016, valían lo mismo en pesos, siguieron valiendo lo mismo, aumentando a un ritmo quizás lento, pero con devaluaciones mediantes, el precio medido en dólares cayó fuertemente. Y ahí es donde, cuando lo llevé al gráfico, para que, no sé si Analía vos lo viste, te lo voy a mostrar. Muy bien. Hay gráficos y todo. Mira, ahí está. Se ve claramente. Qué bárbaro. ¿Cómo están los valores? ¿No? Sí. Tomé una muestra de 17 casos, para lo cual agradezco a Andrea Sartori, me pasó Irio Bainotti, me pasaron información, así que les agradezco en cuanto a los precios. Y bueno, a mí me sorprendió la coincidencia de gráfico también, porque es prácticamente igual en cuanto a comportamiento. Acá por una devaluación mediante, no por una venta masiva como se produce quizás en el mercado financiero, en donde todos salen a vender, sino que acá ya nadie compraba y con devaluaciones mediante los precios se hunden. Hoy estamos hablando de un valor de metro cuadrado de entre 22 y $24. Hoy, metro cuadrado. Decime cuánto fue reiterame el precio máximo. El precio máximo fue de $43. $43 por 38. ¿A quién me saca? Acá tengo al asesor. Al acá, calculador, el ingeniero. Ingeniero en cálculos. Para sí. 774 serían pesos. Ponele, son los terrenos son de 10 por 30, tenemos que hacerlo.
Y el promedio podría decirse. Por 300, ponele, un terreno de 10 por 30. ¿Cuánto te Para da? el valor del metro. ¿Cuánto? 232.000 pesos. ¿Era así? Bien. Eso tendría que venderse hoy un terreno de 10 por 30 para mantener. Claro, es que eso exactamente son sí, los precios. Yo los sí. tengo acá, los precios Sí. a fecha de enero Pero el tema, de 2019. pero hay un problema. El problema es que no se venden. Exactamente. O sea, Y está en- bien que lo claro. pongan el precio que querés, pero ¿Y en qué momento del gráfico estamos ahora? O sea, estamos en el momento en que se están ofreciendo los terrenos y no se pueden vender. hay digamos, hay más loteos también. hay más... No, tal cual, justamente todos los de enero de 2019, si bien tengo estos precios, me fueron indicados como difíciles de vender, o sea, no hay muchos compradores. Bien. Hoy estamos en un momento, podría decirse, de piso en el precio. Si uno hace de noviembre de 2016 $17, más una inflación del dólar al 2% anual aproximadamente, y bueno, hablar de un 22, un 20, tampoco está mal, dólares el metro cuadrado. No estaría Estamos mal. en Bien. un momento Bien. de un relativo buen precio. Hoy. Habría que comprar. No queremos armar ninguna burbuja. No acá. queremos armar burbujas. No, pero es Guarda, un momento guarda para- con la profecía autocumplida, que es un fenómeno que justamente Claro. se genera por motivar eso. Promocionar No, pero que es no, el momento para pero comprar. ¿es un momento La gente para sale a comprar o no? No, Y ¿qué te lo parece? que pasa es que si la gente sale a comprar masivamente, el que dice, bueno, hay que poner la plata acá, volvemos a generar la misma burbuja. Sí, quizás no con la misma intensidad, No. pero sí porque no hay suficiente demanda, porque hoy la situación económica no es No la va a misma permitir. tampoco de 2014. Recordemos 2014, Sí. no era en cuanto a nuestro bienestar y capacidad, estábamos en un año más o menos bueno. Argentina es cíclica, año, un año bueno, un año malo, un año bueno, un año malo, o así Bien. va variando. Entre nos trae política acá. Claro, 2014 estábamos bien, ahora estamos mal. Bueno, no, es no, que- ¿de qué hablamos, No. No, guarda Bueno. porque las burbujas, ¿A vos te parece que estamos más mal ahora? ¿Cómo Las cómo bur- estás viendo? Yo diría que no, hay evidencias. No sé qué les dice parece a Agustín. usted. no, pero guarda que las burbujas detrás, de fondo, tienen un factor generador que lo genera la política, a veces de manera indirecta. ¿Y Las sí? inmobiliarias o las de terrenos tienen un fuerte componente, ya sea por crédito barato, por permisibilidad en los loteos o por un fomento hacia el loteo, lo que fuere. Detrás hay un factor que toma una decisión que genera un movimiento en masa especulativo. Agustín, este boom de la construcción que vino, que bueno, por ejemplo, caso Villa María, porque se me viene a la mente, Claro, que de muy bien. repente Sí. empezaron a proliferar los edificios desocupados, habiendo mucha demanda habitacional, pero que la gente no podía pagar este tipo de departamentos y demás. Esto también genera un precio enorme en los, digamos, en un principio, pero después, claro, la falta de demanda, digamos, el exceso de oferta, hace que no sea más negocio, ¿verdad? La gente ponía la plata ahí y Bueno, ahora, pero ¿cuál es la situación? Yo le sumo a él que él lo puede explicar. ¿No fue el tema del campo? Sí, ¿El bueno, dinero del porque campo? El dinero claro, el dinero del campo se volcaba a la construcción, el dinero de la soja, ponele, ¿no? Sí, en Villa María hay un caso interesante. En Villa María se dio quizás dos factores. Uno, el del campo, y el otro, que recordemos que Villa María fue una ciudad de un crecimiento exponencial, sobre todo durante la etapa del gobierno anterior, en la cual el gobierno también, y esto es muy normal, por eso lo digo, siempre pasa y seguirá pasando, parece ser, el gobierno de turno a nivel nacional tiende a beneficiar a algunas ciudades y eso va a pasar siempre. En la etapa del kirchnerismo, el intendente obviamente le bajaron fondos y eso permitió que la ciudad crezca, no es nada malo, trajo crecimiento para Villa María. Entonces hay dos factores que provocaron este efecto. Claro, también el político, como decís vos. Claro. Y sí, siempre hay trasfondos o un factor generador, porque ¿por qué valía más el inmueble en Villa María? Y porque la ciudad estaba creciendo. Claro. ¿Y por qué estaba creciendo la ciudad? Porque había una intención
del gobierno nacional de que esa ciudad, quizá una intención estratégica, quizá una intención por color político, quizá una intención por lo que fuere, de que esa ciudad crezca. Claro, cuando vos bajas muchos recursos a una ciudad, estás haciendo que la ciudad crezca. Bien. Y quizás era una política de desarrollo, quizás era una intención política, pero hay un factor que lo genera. Siempre el factor que lo genera, hay que ver. Bien, y se generan, claro, esos aumentos en los precios de los inmuebles. Mira vos. Agustín, yo te hago una pregunta. ¿Vos esto lo hiciste para eso que vos estás estudiando, algún tipo de posgrado, o lo hiciste porque te interesó hacerlo? Por un lado, en la especialización vimos el tema, sobre todo abocado a los mercados, pero yo esto lo había notado siempre, a este comportamiento. O sea, si bien no lo había llevado a números, que en definitiva es lo que te muestra, te permite hacer las comparaciones, lo notaba, y seguramente mucha gente que no estudió el tema también lo nota, porque claro, el que tenía un terreno hoy y lo compró en 2015, quizás 200.000 y pico, 300.000, y hoy lo está comprando lo está queriendo vender prácticamente al mismo precio y con un dólar mucho más alto, y bueno, no hace falta quizás estudiar el tema para darse cuenta, pero obviamente llevado a números te permite hacer comparaciones, y sobre todo el gráfico, que es bastante visual. Claro. Bien, claro. O sea, para comprar terreno tenías que comprarlo en el 2009. Sí, el 2009 estaban baratos en dólares. 2009. Y hoy tampoco están tan caros en dólares si uno lo compara. Hoy tampoco están tan caros, bueno, ahí como para un inversionista. Hay gente, obviamente. Por así decirlo, el que se clavó, ¿viste? Porque siempre hay que poner el Oscar, viste que está el Oscar bueno y después está el de las peores películas. Sí. Hay dos Oscars. Sí. El que compró en 2014. Ese pago caro. Bueno, pero solo si es inversionista, porque si vos lo compras, por ejemplo, para hacerte tu casa, sí, no te importa. Hiciste eso. la casa, ¿me entendés? Ahí no te negocio, porque no lo estás haciendo para hacer negocio. Si vos lo hiciste para el negocio, sí, pero si lo hiciste lo compraste para hacer tu casa, ya está, te hiciste tu casa. No, por supuesto. Es otra cosa. En 2009, digamos, te ganaste el Oscar al mejor inversionista. En 2014, bueno, te clavaste, como decís vos. Y hoy no tenés miedo de hablar porque decís, a ver qué hoy no está caro, No, mira, le trajiste eso y no está caro. Bueno, la temporalidad de las inversiones, que lo traes de manera indirecta, es muy importante, porque uno dice, el que compró en 2014 hizo negocio, pero hizo negocio si compró en 2014 y vendió en 2009, perdón, y vendió en 2014. Ese hizo negocio. Ahora, si como dice Andrea, el objetivo fue hacerte una casa, y no hay que analizarlo desde ese punto de vista, porque uno elige el terreno donde va a hacer su casa por muchos motivos, y quizás está dispuesto a pagar una prima, un excedente, por tener determinada ubicación, por determinada zona. Entonces, no hay que medirlo en el caso de querer hacerse su vivienda propia. Yo estoy hablando de la inversión. De la inversión, vos pusiste bien. ¿Y el que lo compró en 2009 y lo vende ahora, mantuvo? Y más o menos se mantuvo a un ritmo inflacionario mediante el dólar. Hoy estaba en 14 y hoy está en 22, 24. Hoy no lo veo un mal precio para aquel que quiera quizá invertir. Bien. Pero tampoco sé si invertiría, o sea, a nivel particular no lo haría, no invertiría en terrenos, pero si me quisiera hacer una casa, no lo miraría desde ese lado. A eso es lo que voy. ¿Y si tuvieras terrenos, los venderías? Sí, porque invertiría en otra cosa. Claro. Bien. Está bueno. Muy bien. Mira vos. ¿Y cuál es la inversión en este momento? ¿En qué hay que invertir? Te estoy preguntando mucho. Yo no soy gurú de finanzas, ¿viste? Que están los gurús que quieren. Yo puedo dar alternativas o opciones. En tulipanes, no. No, en tulipanes no. Está fuera de época. En el 1600, mira, a ver. Mira, sí, 1600 y algo. Escuchá. 1637. Yo traje unos tulipanes. Si el que hubiera tulipanes. comprado en 1630, seguramente y vendido en el 36. Yo traje unos tulipanes de Bariloche. ¿Viste que los podés traer? Los bulbos. Sí. Pero no sabes lo que cuesta hacer venir esos tulipanes en las varillas. Pequeño detalle. No somos los Países Bajos. No es que es tan fácil acá los tulipanes, ¿eh? Claro. Bien. Mira qué tema. Bueno, qué interesante, qué interesante. Sí. Muy bueno el análisis. Habría que ver después el tema, que no debe ser lo mismo, o no sé, el tema de las viviendas. ¿Qué pasa? Porque bueno, todo depende de la demanda. Entonces,
Todo depende de la demanda y de la demanda, y no solo de la necesidad de la gente de tener un lote, sino de la capacidad de la gente de acceder al lote. Porque puede tener necesidad, pero no tiene la plata, o sea, estamos iguales. Sí, por supuesto. Las Varillas tienen un caso muy particular porque tienen los planes de vivienda que funcionan muy bien y no son normales en todas las ciudades. No todas las ciudades tienen un sistema de vivienda que ha sido una política de Estado tan bien aceitado como Las Varillas. En ese sentido, es un caso particular el de la vivienda porque no adquiere un precio exorbitante justamente porque hay muchas. Entonces se mantiene en un precio relativamente normal la vivienda. Por otro lado tiene una buena industria de lo que son los famosos corralones, donde tiene una buena cantidad, 3 en la ciudad o hasta 4, depende si el análisis. Entonces tiene bien aceitado el mecanismo de vivienda. Pero las viviendas generan burbujas, justamente, la subprime, la de España, la de Asia, fueron todas inmobiliarias. Habría que ver si a qué pasó acá también, qué estará pasando, ¿no? Yo sí veo que hay mucha gente que quiere vender, no las viviendas municipales, no hablo de eso, hablo de las viviendas así de familia, y hace mucho que los veo con el cartelito. No se venden. No se venden. No. Y en este momento... menos que menos. Claro. Conviene vender una vivienda, si te la compran, sí, digamos. Si te la compran, y dependiendo de la necesidad, lo que uno vaya a hacer con ese dinero. Siempre volvemos al mismo lugar, claro. ¿Cuál es la inversión? Claro. ¿Cuál es la alternativa? De última, si uno considera que quiere hacerlo dólares porque teme una futura devaluación. Claro. También, claro, hay que... O quiere invertirlo en un banco, y pensemos que pone esa plata en un banco y a fin de año renovando al 44% anual, que es la tasa, y bueno, va a obtener un rendimiento real positivo. Pero no viene ahora no hay un impuesto a la renta financiera. Sí, han aplicado un impuesto a la renta financiera. Faltaba ahí grabar algo y tenían que... Ahí te pescaron también. También al software. También grabaron al software, a la generación del software para la exportación. También. Sí. Vos estoy dicen de los bancos, pero... No vengo a criticar a nadie. No. Yo hablo números. No hablas vos, hablan los números. Hablan por sí solos. Pero ustedes a los números los hacen hablar. Los números hablan por sí solos. Claro, mira vos. Tú lo has dicho, mira lo de los lotes. Entonces, reiteremos el valor del lote por metro. Hoy está entre 22 y 24 dólares, dependiendo. Pero no se venden a ese precio. No hay demanda, justamente. No hay demanda. Eso es lo que me comentaban quienes me pasaban los datos, que no está esa demanda como antes. Bueno, también hay otro tema, que no es menor. No hay crédito. Importantísimo. Y claro, es fundamental. Entonces, para pagar eso tenés que ir con la plata en la mano. Hay que tener. Tal cual. Ese es el... Necesitamos crédito. problema. A lo mejor con el crédito se empieza a mover. Sí, el crédito siempre está, solo que hoy es impagable. Claro, bueno, sí, es verdad. Claro. Sí. Bien, eso nos estaría faltando. Y el que tomó un crédito UVA, pobre, por ejemplo. 45, ¿cuánto no? Depende. El que tomó un crédito UVA al 3,5, ese hizo un buen negocio. Ese, porque era una tasa muy baja. Depende en qué momento lo tomaste. Sí, por supuesto. Claro. El que compró su casa con un crédito UVA al 3,5, yo creo que hizo una buena, y no inversión, pero sí una buena adquisición, porque es tu casa propia. Así que en ese sentido, ahora el que compra al 8, y es muy alto, porque vos pensás 8 anual durante 20 años. Es una locura. Es mucha plata en intereses. Claro. Y después está la inversa, el plazo fijo UVA. Porque el UVA lo que tiene una componente fijo y uno variable. El 8 es el fijo y la inflación es el variable. Entonces, si la inflación un año te es del 48 como este año, y más el 8, claro. Imagínate. Claro, el fijo y el variable. Bueno, basta de buenas noticias, por favor. Terminen. Ya empecé con la luz hoy, ¿eh? Pero ya va a volver, ¿Vuelve la luz? Siempre, ¿cómo es? Viste que se va y siempre vuelve. Vamos con la poesía, no le quiero robar el espacio a Mónica. Pero detrás de las nubes siempre sale el sol, ¿no hay una frase de esa?
Claro, mirá, le está robando el espacio. Está poeta aquí el contador. Bueno, Está mira bien. vos qué bárbaro esto. Realmente te quiero felicitar porque lo de la burbuja de acá en Las Varillas nunca se me había imaginado, me había dado cuenta de eso. Claro, Mira vos. mirá qué bueno. Sí. Bueno, me alegra que Eso les haya es súper gustado. interesante. Eso te expresa que no tengo lotes. Si no, Si no, te hubiera dado cuenta en que no lo puedes vender, en que lo tenés ahí hace 2 años con el mismo precio. claro, sí. Para colmo los impuestos están... Bueno, no hablemos de los impuestos. No. Sí, a todo esto tenés que pagar los impuestos del lote. Che, Agustín, hace No, los impuestos no. No, pero a ver, la inflación obliga a subir. Hasta que Argentina no corrija su problema inflacionario, lamentablemente los gobiernos subnacionales que no tengan capacidad de manejo de variables macroeconómicas como son los municipios, y sí van a tener que seguir subiendo para acompañar el ritmo inflacionario. Sin palabras, no dejas, Agustín. Sin palabras. Bueno, ¿qué te ha parecido? Me ha encantado la columna de hoy. Bueno, siempre me gustan las columnas de Sí. Agustín. Siempre las escucho muy bien. atentamente. Porque Muy bien. siempre tiene algo nuevo para decirnos y a Buenísimo. poner el ojo en temas que viste que para él es un especialista. Muy bien. Es así. Muy bien. El que sabe, sabe. A mí Muy me gusta bien. la gente que habla desde el lugar que sabe. Es lo que sabe. Obviamente, si alguien quiere dar a conocer su opinión a favor o en contra de lo que hemos dicho, acá. No, por supuesto, eso Con es ningún fundamento y con problema. gráfico. Que vengan con gráfico. Que vengan con los números, Que vengan con los números. pero hablando en serio, bueno, me alegro que les haya gustado y bueno, son temas que indirectamente o de manera directa nos afectan a todos. Sí. Y eso es lo que verdad. hay que tratar de remarcar o traer a conocimiento, temas que nos afectan en la diaria. Sí, a mí me preocupa la gente que dice, no, yo de política no hablo, yo de economía, a mí no, eso no me gusta. Bueno, pero escucha, si cuando vas a comprar el pan o cuando vas a comprar un terreno para hacerte tu casa, lo que sea, o para invertir, tenés que saber. Si no sabes, metes la pata. Sí, yo a la gente que dice eso le recomiendo que haga la gran náufrago, se vaya a vivir a una isla porque Claro. la vivencia en sociedad tiene esas dos cosas, la política y la economía, porque somos animales políticos. Según un filósofo, no me acuerdo cuál, somos animales políticos. Animales políticos. Muy bien, Sí, sí. Entonces a esa persona le recomiendo que se vaya a una isla porque Sí. No puedo mientras decir, viva en bueno, sociedad. yo no me meto en política. Bueno, vas mal, Bien. digo yo, vas mal si no. Y que se lo lleve a Sí, Wilson. tenés para que no esté entender. solo. No, a Entender ver, dónde vivimos, digamos. claro, qué yo realidad no vivimos. creo que todos tengan que involucrarse en la política, porque creo que justamente donde hay que involucrarse es en el sector productivo, que es el sector privado, porque es el que genera la riqueza. Pero sí hay que, uno no Hay que puede saber. desinteresarse o no conocer lo mínimo, Claro. porque si no te llevan puesto, guarda, nadie te va a avisar nada, te Eso. van a llevar puesto. Ahí está. Muy bueno el consejo para la gente Muy bueno. que escuche estas columnas, que se interese por todos estos temas. Perfecto, muy bien. Bueno, ¿viste, Agustín, que ayer estuvo tu hermano? O sea, yo estaba por decir, esta radio se está llenando de insaurrado. Claro. Sí, ¿Lo escuchaste? no. No sé si escuchaste. No, son ya 2 es suficiente. Nah, Y Vale. sí, lo escuché. Sí, él ha vivido una buena experiencia en estos años y ha aprendido mucho en el tema que a él lo compete, que es la ingeniero agrónomo, la agricultura. Sí, aparte está muy bueno porque él nos... Mira qué bárbaro, en el caso de ustedes, qué bueno que está, porque siempre, yo por ejemplo he escuchado esta comparación entre Argentina y Australia, ¿viste? Como que veníamos yo creo que en el 60, en el 70, teníamos las perspectivas parecidas, y bueno, nosotros no hemos logrado hacer tanto en Argentina, y Australia ha logrado hacer mucho en desarrollo económico y productivo en general. Y bueno, también nos contaba un poco cómo se vive, nos contaba bueno, cómo está organizado, y siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Como nosotros todavía necesitamos armarnos, organizarnos, hacer un proyecto para todos y ponernos a trabajar. Sí, justamente leía también un artículo de qué tendría que hacer la Argentina para llegar a ser Australia. Hace poco salió en el ¿viste? cronista. Sí. Y básicamente había que poner una bomba y volver a arrancar. Pero bueno, no, había que hacer muchas cosas, ¿verdad? Y bueno, yo tengo una teoría respecto a eso, el por qué la diferencia tan grande entre Australia y Argentina, siendo que están en la misma altura. Sí, y que veníamos tienen parecidos. y Sí. tienen el mismo suelo, incluso nosotros somos
más bondadosos en cuanto a recursos naturales, en lo que es la belleza, por así decirlo, de nuestras tierras. Y creo, y esto es un tema de polémica y no me voy a meter, pero es una opinión personal mía, Opinión personal. que viene de quienes nos han colonizado. Totalmente, yo estaba pensando lo Yo mismo. no creo Y que... somos colonias, tenemos dueños distintos. Sí, tenemos dueños distintos. Uno mira los países más organizados y son Inglaterra, Australia, Canadá. 2 colonias inglesas, porque su reina es de tanto de Canadá como de Australia, tienen una reina que es la reina Inglaterra. Yo no estoy a favor del colonialismo, de la monarquía, de los sistemas monárquicos, pero algo debe tener que ver, porque ellos están muy organizados y nosotros muy desorganizados. Y también seguís teniendo un dueño, o sea, si tiene que ver con quién te colonizó y con quién hoy, digamos, de algún modo está por encima tuyo económicamente. Pero nosotros desde 1810, 1816 ya no tenemos el mismo dueño que ellos. Me parece que ahí le están pifiando ustedes. No, pero vos pensás en desde las invasiones inglesas que no dieron resultado y entonces buscaron la otra vueltita, tenemos un mismo dueño. Sí. El dueño es el mismo. Sí, bueno, a lo que apunta Agustín, me imagino yo, es a que el componente cultural, digamos, de cada uno es distinto, porque bueno, fueron colonias distintas y la gente es distinta, tal vez tenga que ver con eso. Claro, lo que yo creo es que quienes nos colonizaron, es que se dice, porque yo no estaba en esa época, es que fueron, por así decirlo, presos o gente que se iba de su país porque no tenía propuesta de trabajo y venía en busca, un buscavida. Creo que, bueno, y las historias también lo relatan pero es otro tema, no me quiero. Está bien, él apunta a quienes nos colonizaron, quienes vinieron a conformar estas tierras no sé. y quienes fueron a conformar Australia. Pero Australia también dice que llevaban los prisioneros, Bueno, habría que estudiar. Yo le pregunto. Escucha, tengo la columna de Ariel Garis, se lo voy a preguntar. Estudiemos. Cuando venga Ariel Garis aquí, que es un estudioso de la historia. Bueno, vamos a ver. Le vamos a preguntar. Vos fuiste a Australia, Agustín, ¿no? Sí, él seguro va a tener una opinión mucho más formada que nosotros. Claro, porque él ha estudiado. Sí, ¿y a vos te gustó más o menos? Sí, es otra cosa. Es otro tipo de país, otro tipo de organización. Es como vivir en lo mejor de nuestra civilización en cuanto a concepto global. Uno va a un país organizado, es como si fuera al mejor del curso. Una cosa así, pensemos que hay 200 y pico de países y es uno de los mejores del curso. Hace 27 años que no tienen una recesión. O sea, 27 años de crecimiento consecutivo. Arranquemos 27 años atrás y veamos dónde están ellos y dónde estamos nosotros. Nosotros crecimos, bajamos, crecimos, bajamos, crecimos. Y ellos solamente crecieron. Y bueno.